Dios te habla hoy. Tema de 32. Preparación. Hoy Dios te dice en su palabra: por este motivo me pongo de rodillas ante el Padre, para que podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad y conocer el amor de Cristo que supera todo conocimiento. Efesios 3, 14, 16, 18 y 19. San Pablo ora para que puedas comprender cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo que supera todo conocimiento. Hoy pide esa gracia para ti. También tú sumérgete en ese océano infinito de su amor. Pide que puedas realmente conocer la anchura, la longitud, la altura, la profundidad de su amor, porque por nosotros mismos no podemos conocer ese amor, que va más allá de todo conocimiento puramente humano. Es una gracia del Espíritu Santo. Teniendo esto en mente, ponte en la presencia amorosa de Dios. Sumérgete en el océano infinito de su amor misericordioso y sediento. Siéntate en una forma cómoda si puedes, con tu espalda recostada al respaldar de tu asiento y tus manos libres, sueltas sobre tus piernas. Respira hondo, tomando unos 5 segundos, inhalar por la nariz, reteniendo el aire otros 5 segundos y exhalando por unos 6 segundos. No hacer nada por otros 4 segundos y volver a hacer el ciclo varias veces hasta que estés completamente relajado, relajado. Cada vez que inhalas, recibe este amor, esta alegría, este gozo. Y cada vez que sueltes el aire, suelta todo lo tóxico en ti: resentimiento, preocupación, angustia, etc. Este momento de silencio sigue preparándote para escuchar la palabra de Dios para ti hoy. Mientras respira hondo y suelta el aire por la boca. Lección. Así, en la presencia amorosa de Dios, escucha la palabra de Dios de hoy para ti, según el Santo Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 21b al 28. En la ciudad de Cafarnaúm, y en el sábado, entró Jesús a la sinagoga a enseñar, y estaban asombrados de su enseñanza, porque le enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? Has venido a acabar con nosotros. Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y, dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva expuesta con autoridad? Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedece. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Meditatio.
A la llamada de los primeros discípulos le sigue la primera obra milagrosa de Jesús, un exorcismo. Con este acto, el anuncio del reino de Jesús se hace dramáticamente perceptible y concreto. A lo largo del misterio público, Marco muestra el desmantelamiento progresivo de Jesús de los poderes de las tinieblas, el avance de un asalto al reino de Satanás, que comenzó con la tentación en el desierto, como nos dice el Señor en su palabra, y estuvo en el desierto 40 días mientras era tentado por Satanás, y estaba con los animales y los ángeles servían. Jesús se dirige con sus nuevos discípulos a Cafarnaúm, un pequeño pueblo de pescadores en la costa noreste del mar de Galilea, y la base de las operaciones de su ministerio en Galilea. Según Marco, Cafarnaúm era la ciudad natal de al menos 2 discípulos, y Jesús se estableció ahí. En el siglo I después de Cristo, la mayoría de las ciudades con una población de judía considerable tenía una sinagoga donde los fieles se reunían para orar, leer o instruirse sobre la ley y los profetas. Como judío fiel a las costumbres religiosas de su pueblo, Jesús observaba regularmente el sábado asistiendo a los servicios de la sinagoga. Por ejemplo, su palabra nos dice: de nuevo entró en la sinagoga, había allí un hombre que tenía la mano seca. Marcos 3. Puesto que cualquier hombre versado en la escritura podía ser invitado a comentar las escrituras, lo vemos como ejemplo en los Hechos de los Apóstoles. Dice su palabra: ellos siguieron desde Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento, y después de la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga se dirigieron a ellos: hermanos, ¿tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo? Decidla. Hechos 13, 14 al 15. Jesús aprovecha la ocasión para enseñar. Marco nos dice nada aquí sobre el contenido de la enseñanza de Jesús. Lo más importante es su efecto. Primero, la gente se asombra como él enseña con autoridad. Marco enfatiza repetidamente la maravilla y el asombro de los oyentes de Jesús ante sus palabras y hechos. Y lo vemos en muchos momentos. Pero, por ejemplo, en uno de ellos, cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos de los que lo oían decían admirados: ¿de dónde sabe estas cosas? ¿Y qué sabiduría es la que se le ha dado? Y estos milagros que se hace por sus manos. Marcos 6:2. A diferencia de los escribas, Jesús no se limita a ofrecer sus opiniones o transmitir tradiciones de interpretación bíblica. Habla como alguien que tiene autoridad en sí mismo para revelar el significado definitivo de la Escritura. A eso vino Jesús, a enseñarnos. Ya su enseñanza es liberadora porque enseña la verdad. Y como dice su palabra, decía Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, sois en verdad discípulos míos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8, 31, 32. Pero también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos el verdadero, y nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, y este es el Dios verdadero y la vida eterna. O sea, la enseñanza, de primera de Juan 5:20. La enseñanza de Jesús tiene el efecto intrínseco de exponer el mal para que pueda ser expulsado. Marco no explica si el hombre con el espíritu inmundo era asiduo asistente a la sinagoga o si vino específicamente para interrumpir el sermón de Jesús. Pero en la presencia de Jesús, las garras del mal sobre el hombre salen a la luz y grita con miedo y rabia: ¿qué tienes tú que ver con nosotros? El Espíritu está desafiando la invasión de Jesús en el territorio que antes no tenía disputa, evidentemente consciente de que su venida presagia su caída. El Espíritu afirma tener un conocimiento oculto de la identidad de Jesús. Una táctica demónica frecuente
que puede tener la intención de tomar a Jesús con la guardia baja y obtener algún control sobre él, pero el intento es inútil. Ellos, o sea, los demonios, pueden decir la verdad, aunque casi siempre dicen mentira, pero siempre que dicen la verdad lo dicen con la intención mala. Por ejemplo, en el mismo Evangelio de San Marcos dice: y los espíritus impuros, cuando lo veían, se arrojaban a los pies y gritaban diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Y él les ordenaba con mucha fuerza que no le descubriese. Marcos 3, 11, 12. Era claro que esa no era la voluntad de Jesús, que en ese momento se descubriese esa verdad. Entonces ellos decían una verdad, pero en el momento no apropiado. Santo, aquí habla, el diablo lo llama Jesús Santo. Es un término generalmente reservado para Dios. Por ejemplo, en la palabra de Dios nos dice: no hay santo como el Señor, no hay otro fuera de ti, ni roca como nuestro Dios. 1 Samuel 2:2. Porque yo soy Dios y no un hombre. Yo soy el santo en medio de ti, Oseas 11:9. Pero ocasionalmente se usa para aquellos que son consagrados a su servicio como sacerdotes, profetas. Por ejemplo, la Sagrada Escritura nos dice: dijo la mujer a su marido: mira, sé que el que pasa siempre junto a nosotros, un hombre de Dios, un santo. Segunda de Reyes 4:9. En el campamento tuvieron celo de Moisés y de Aarón, el santo del Señor. Salmo 106:16. Santo de Dios es un título exacto para Jesús, usado por Pedro en el Evangelio de Juan. Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios, Juan 6:69. Pero no uno que él quiera que se publique en este momento en su misión. O sea, en este momento no quería que se publicara que él era el Santo de Dios. Revelará su identidad en sus propios términos, en su propio tiempo, para asegurarse que se entienda correctamente quién es él. Jesús reprende severamente al espíritu: cállate, literalmente, que te amordacen y sal de él. En una muestra final de desafío, el espíritu inmundo convulsiona al hombre mientras se va, indefenso ante la palabra y el mandato de Jesús. Ya la profecía de Juan de Bautista habla de uno más poderoso que vendría y se está cumpliendo ante los ojos de la gente. La tiranía del demonio ha terminado y el hombre poseído es liberado. El mundo está bajo el poder del diablo, nos dice su palabra. Sabemos que el mundo entero yace en el poder del maligno. 1 de Juan 5:19. Pero también sabemos que el Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del diablo, sus mentiras y el pecado y sus consecuencias, etc. El que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. 1 de Juan 3:8. La gente reacciona con asombro. ¿Qué es esto? Una nueva enseñanza con autoridad. Reconocen una conexión intrínseca entre la enseñanza de Jesús y su poder para disipar el mal. La enseñanza de Jesús es nueva, no solo porque nunca ha sido escuchada antes, sino porque tiene poder para lograr lo que comunica, como su palabra anuncia a través del profeta Isaías. Así será la palabra que sale de mi boca, y no volverá a mi vacío, sino que hará lo que yo quiero y realizará la misión que le haya confiado. Isaías 55:11. La enseñanza misma, la revelación de la buena nueva de Dios y de su plan, libera a los seres humanos de su cautiverio del mal. Como vimos ante la verdad antes, la verdad nos hace libre, y la palabra de Dios tiene poder, es viva, es una espada de doble filo. Por eso la palabra de Dios nos dice: y pasó por Galilea predicando en sinagoga y expulsando a los demonios. Se marcharon y predicaron que se conviertan, y expulsaban los demonios y ungían con aceite a los enfermos y se curaban. Marcos 6, 12, 13. Y en la carta a los Hebreos 4:12 nos dice bien claro que su palabra es viva y eficaz. Como resultado de esta primera manifestación de autoridad divina, la fama de Jesús se extiende por toda Galilea.
se nos habla que esto sucedió en sábado. El sábado en hebreo, Sabbat, es el séptimo día de la semana en el que Dios descansó, y después de la creación del mundo, como nos dice su palabra, terminó Dios en el día séptimo la obra que había hecho y descansó en el día séptimo todas las obras que había hecho. Génesis 2:2. Y ordenó un día de descanso para su pueblo. Durante 6 días se trabajará, pero el séptimo se guardará descanso sabático. Asamblea Santa, no haréis trabajo alguno, es un sábado consagrado al Señor donde quiera que habitéis. Levítico 23:3. En el Antiguo Testamento el sábado era señal de la dignidad especial de la humanidad, que nos separa del resto de la creación. El sábado también era señal del pacto irrevocable de Dios con Israel, como su palabra nos dice. Los hijos de Israel guardarán el sábado, celebrándolo de generación en generación como alianza perpetua. Éxodo 31:36. Y un memorial de su liberación en la esclavitud de Egipto. Así lo dice el Señor en el libro del Deuteronomio. O sea, que el sábado era memorial, más que memoria o recuerdo, era la vivencia de la liberación que Dios había hecho. Has de recordar que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de ahí con mano fuerte y brazo extendido. Por eso el Señor tu Dios te ha mandado observar el día sábado. Deuteronomio 5:15. Jesús nunca deja de respetar la santidad de este día. Inicia muchas obras de santidad y liberación de sanidad y liberación en el día de reposo como señal de la renovación del pacto y la restauración de la dignidad humana que había sido estropeada por la caída. Aquí se habla del demonio, del espíritu inmundo. Son términos sinónimos en el Evangelio para seres invisibles y sobrenaturales que causan estrago en la vida humana y a veces son capaces de controlar a un individuo que toma posesión. Por ejemplo, San Marcos en su Evangelio nos dice: apenas al salir la barca vino al encuentro desde los sepulcros un hombre poseído por un espíritu inmundo. Son designados como impuros usando el término del Antiguo Testamento para una persona o cosa que está ritualmente contaminada. Por lo tanto, se les prohíbe participar de la adoración. Debido a que Jesús vino a destruir las obras de Satanás, como ya hemos visto, 1 de Juan 3:8, expulsa a los demonios y así deshace los efectos. Fue un aspecto central de su ministerio público. La historia del primer exorcismo de Jesús retrata la fuerza del mal de una manera que puede parecer sorprendentemente personal a los lectores de hoy. Para Marco, como para todo el Nuevo Testamento, el mal no es una fuerza impersonal, sino que se concentra en seres invisibles, malévolos, que se empeñan en destruir a los seres humanos y obstaculizar el plan de salvación. Ellos odian a Dios y por odiar a Dios odian a los hombres que son amados por Dios. Estos espíritus malignos son responsables de varias enfermedades mentales, incluso físicas. Por ejemplo, entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo, y lo curó, y de manera que el mudo hablara y veía. Mateo 12:22. Algunos exégetas, señalando que los evangelios no siempre distinguen claramente entre la enfermedad y la posesión diabólica, han llegado a la conclusión de que las referencias de los demonios son simplemente una forma mítica de simbolizar las desgracias que les son propensos los seres humanos. Sin embargo, la Iglesia siempre ha enseñado que los demonios son verdaderos seres espirituales, ángeles caídos que fueron creados por Dios, pero que se hicieron malvados por su propia creación. Esta es la enseñanza oficial de la Iglesia. Escuchemos lo que ella enseña en el Catecismo. Tras la elección desobediente de nuestros primeros padres, se halla una voz seductora opuesta a Dios que por envidia lo hace caer en la muerte. La Escritura y la tradición de la Iglesia ve en este ser un ángel caído llamado Satanás o diablo. La Iglesia enseña que primero fue un ángel bueno creado por Dios. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron en sí mismos malos. Eso es del Catecismo 391. Y en el 392
Nos dice, la Escritura habla del pecado de los ángeles. Esta caída consiste en una elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y a su reino. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres. Seréis como dioses, del Génesis 3:5. El diablo y el pecador desde el principio, 1 Juan 3:8. Y padre de la mentira, Juan 8:44. Entonces, el diablo es una persona. Cualquiera que se sienta tentado a descartar los relatos del demonio como fábula no tiene que mirar muy lejos para ver la evidencia de su influencia hoy en día. Fenómenos tales como la limpieza racial, los suicidios grupales, el abuso sexual de niños muestra una malicia más que meramente humana en acción y buscando destruir la imagen de Dios en el hombre. Pero tan aterrador y real como es el poder de los demonios, es la autoridad de Cristo es infinitamente superior. O sea, sí, es aterrador y real el poder del demonio, pero el demonio está bajo el poder de Cristo. A través de su cruz y resurrección, Cristo venció definitivamente los poderes del infierno. Por ejemplo, sin embargo, por el momento, sin embargo, sus acciones maliciosas son permitidas por Dios, quien es poderoso para hacer el bien de todo mal. Romanos 8:28. Todo es para el bien de aquellos que aman al Señor. La gracia del bautismo nos brinda protección contra los demonios y la fuerza para resistir su influencia seductora. En la Iglesia tenemos muchos medios, además de la gracia del bautismo, los sacramentales y los sacramentos en general, la palabra de Dios como espada de Dios, nuestra fe y oraciones como el Santo Rosario, la Virgen María. Aquí se habla de exorcismo. Hablemos del exorcismo en la tradición de la Iglesia. Siguiendo el ejemplo de Jesús, la tradición católica siempre ha reconocido la necesidad de los exorcismos para liberar a los poseídos por espíritus malignos. Aunque sensacionalistas en películas como El Exorcismo, los exorcismos se realizan solo en casos estrictamente definidos y de acuerdo con pautas rigurosas. El Catecismo dice, en una forma sencilla, el exorcismo se realiza en la celebración del bautismo. El exorcismo solemne llamado exorcismo mayor solo puede ser realizado por un sacerdote y con el permiso del obispo. El sacerdote debe proceder con prudencia, observando estrictamente las reglas establecidas por la Iglesia. El exorcismo está dirigido a la expulsión de demonios o la liberación de la posesión diabólica a través de la autoridad espiritual que Jesús confió a su Iglesia. La enfermedad, especialmente la enfermedad psicológica, es un asunto muy diferente. Tratar esto es la preocupación de la ciencia médica. Por lo tanto, antes de realizar un exorcismo, es importante asegurarse de que se trata de la presencia del maligno y no de una enfermedad. Hermanos, los invito ahora a hacer la contemplación. Si no has cerrado los ojos, te invito a cerrar tus ojos. Seguir respirando despacio, lentamente, teniendo en mente lo que has aprendido hoy de esta palabra de Dios. Imagínate que estás en Cafarnaúm. Es el sábado. Y entra Jesús a la sinagoga a enseñar. ¿Tú estás ahí? Escucha la enseñanza de Jesús. Si bien San Marcos no nos dice de qué está enseñando, escucha con qué autoridad está hablando del reino, de su amor, del amor de Dios. Cómo interpreta la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, con esa autoridad. ¿Qué te está diciendo Dios hoy? Piensa, quizás está hablando de su amor misericordioso del Padre a través de parábolas como el Hijo Pródigo. Te está hablando de su sed, de su anhelo por las almas.
de lo preciosa que tú eres para Él. Quizás está hablando de cómo Dios y Él se deleitan en amarte. Como Él vino no a juzgar, sino a perdonar. Escucha. Escucha. Y mira la reacción de otros. Mira cómo están asombrados. Algunos lloran. Se le caen las lágrimas. Seguramente hay alguno duro que no quiere aceptar. Siente la predicación del Señor. Pero hay uno que tiene un espíritu inmundo. Piensa en el poder de la palabra que hace que los espíritus no puedan quedarse. Quizás este endemoniado venía mucho a la sinagoga, pero como la palabra no era predicada con poder y con fe, el diablo podía esconderse. Pero aquí está el Santo de Dios, que habla palabra de Dios. Él es la palabra de Dios. Por eso tiene autoridad. Él es la palabra de Dios. Él le dice, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo? Jesús Nazareno. En primer lugar, el diablo lo llama Jesús Nazareno, con el nombre humano, como para mostrar que es un humano más, y de un lugar donde no salen profetas, quizás. Pero después dice, ¿has venido a acabar con nosotros? Ya el diablo está temblando de miedo. Solo la presencia de Jesús hace temblar al diablo. Muchas veces le tenemos miedo al diablo. Pero el diablo tiembla ante Jesús. ¿Cuántos males tienes en tu vida? Quizás no estás endemoniado, pero el poder del enemigo se presenta en tu vida a través de las mentiras. De tantas mentiras que el diablo ha puesto en tu vida. Tantas mentiras sobre tu identidad y la identidad de Dios. Recuerda que el diablo es el padre de la mentira. Aquí Jesús lo increpa y le dice, cállate, lo amordaza para que no mienta más. ¿Cuáles son las mentiras que te crees? Por las que el diablo te tiene atado. El Señor estuvo enseñando. ¿Y qué enseña? La verdad. Y en su palabra dijo, la verdad te hará libre. Piensa qué mentiras crees. Que no vales, que no sirves, que eres poca cosa, que tienes que ser perfecto, perfecta, digna para ser amado, que estás sucia, que nadie te escucha, que no tienes voz, que tienes poco valor. ¿Qué es? ¿Qué es lo que ahora? ¿Qué es? Dime. Dile al Señor cuáles son las mentiras que crees. O que Dios no cuida de ti, que Dios no puede amarte, que a Dios no le importas, que no vales para Él. ¿Qué es? ¿Con qué mentira el enemigo te tiene dominado? ¿A qué mentira tiene que hoy decirle el Señor, cállate y sal de él? En cada mentira permítele al Señor que diga, cállate y sal de él. La gente dijo, ¿qué es esto?
una enseñanza nueva expuesta con autoridad, incluso manda a los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Qué es esto? ¿Quién es este? Es la palabra, ¿no? Es una enseñanza expuesta con autoridad, porque Él es la palabra de Dios. Él es la verdad, el verdadero. ¿Quién es Jesús para ti? Hoy, ¿quién es Jesús para ti? Manda a los espíritus impuros y lo ves. ¿Quién es Jesús para ti? De verdad, no en tu cabeza, en tu corazón. Quédate con los ojos cerrados mientras Jesús responde esta pregunta para ti y tú para Él. Sigue tranquilo en su presencia, aun después que la música se termine, lo más que puedas. Vive este encuentro con el verdadero Jesús.